Minutos sobre las 4 de la tarde. Este lunes está con todos ustedes José Ramón de Espínola. José Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. José Ramón de Espínola es catedrático de Economía y profesor del programa Jean Monnet de la Unión Europea. Fíjese que hoy la prensa internacional se está haciendo eco del resultado de las elecciones en Andalucía y España es el país que está en el centro de todas las miradas por el cruce de declaraciones que se ha producido durante este fin de semana. ¿Es España el gran riesgo que tiene Europa ahora? Bueno, es uno de los riesgos que tiene no solamente España, sino otros países como Italia, y luego la situación griega, portuguesa e irlandesa, que no acaban de estar claras, lo que causa un general revuelo e incertidumbre en los mercados financieros. Y en el caso de España, pues ciertas dudas sobre los presupuestos del Estado, que en principio se van a aprobar el próximo viernes, sobre la posibilidad de que España cumpla los compromisos establecidos con las instituciones comunitarias, pues crean una cierta repercusión en los mercados de deuda, que pueden estar detrás de ese repunte de la prima de riesgo española, que parece que se sitúa en primera línea en el escenario de la prensa española e internacional. ¿Cree usted, disculpe, me iba a toser, ¿cree usted que tiene algo de razón Mario Monti cuando dice que ahora el problema de Europa es España, o se ha pasado? Lo que está claro es que ha sido imprudente, sobre todo viniendo del gobierno italiano, que es uno de los gobiernos que está realmente afectado por problemas de desajuste en las finanzas públicas. La deuda pública italiana es muy superior a la deuda pública española. Es cierto que tienen menos déficit público. En todo caso, el gobierno italiano, como el gobierno español, necesita hacer importantes ajustes presupuestarios e importantes reformas estructurales. Están en ello y también en esa situación está el gobierno español. Que venga del gobierno italiano esa crítica a la situación española, aunque luego ha sido matizada por el propio gobierno italiano, pues no parece muy prudente. Bueno, pues como todas las cosas, algo de razón puede tener, pero quizá no es la persona más indicada para hablar del caso de España. Hoy Funcas ha estimado en torno a 55.000 millones de euros el recorte necesario, el ajuste necesario para cumplir con el objetivo de déficit reajustado por Bruselas del 5,3%. Usted es catedrático de Economía. ¿Cómo se consigue crecer? ¿Metiendo la tijera, limpiando y después modificando el modelo productivo o estimulando una economía? Realmente el crecimiento económico es un proceso complejo, que se resuelve a partir de muchas variables, ¿no? Desde luego no es el mejor escenario para el crecimiento económico el endeudamiento que tienen los agentes económicos, empresas y familias. En España es elevado. No es bueno para el crecimiento económico un endeudamiento público, un déficit público elevado, porque necesita el sector público ajustarse. No es bueno para el crecimiento económico el que los bancos estén en una situación difícil, de ciertos problemas de liquidez, pues porque han dado mucho dinero prestado que es dudoso que recuperen, y porque se han endeudado mucho en los mercados internacionales y tienen que hacer frente a los vencimientos de ese endeudamiento. Por tanto, pues para que el crecimiento económico español se consolidara, pues haría falta que mejoraran estos tres puntos fundamentales: el sector bancario, que diera crédito a la economía real, la propia economía real, empresas, familias que fueran progresivamente desendeudándose, y finalmente que el sector público pues se ajustara. Ahí hay una situación difícil de salvar a corto plazo, y España necesita efectivamente austeridad en las cuentas públicas, no tanta la que nos pide Bruselas, pasar en 2 años del 8,5% respecto del PIB de déficit al 3%. Yo creo que esa reducción en 2 años de 5,5 puntos es excesiva. Yo pienso que sería más lógico, en vez de 2 años, 3 años, hacerlo más suavemente. ¿Por qué? Porque la excesiva austeridad en uno de los motores fundamentales del crecimiento, como es el sector público, pues puede generar una mayor recesión, una mayor falta de crecimiento, y por tanto pues difícilmente en esa situación pues se va a poder recaudar dinero
fiscalmente suficiente como para reducir el déficit público. Por tanto, ahí tenemos un problema, ¿no? Y es que quizá el ajuste presupuestario es demasiado duro. Evidentemente hay que seguir haciendo reformas estructurales para mejorar las condiciones del sistema. ¿Cómo qué? Por ejemplo, reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal es una de las asignaturas pendientes, evidentemente. Es muy importante que el sistema fiscal pues, ayude a la recaudación, pero también sea un sistema fiscal favorable, lo menos perjudicial posible al crecimiento económico. Y hay que hacer cambios en los tipos, en los impuestos. Hay impuestos que son más pro crecimiento económico que otros. No podemos desconocer el diferente impacto que las diferentes figuras fiscales tienen en el crecimiento. Por tanto, la reforma fiscal es importante. Es muy importante también profundizar en la reforma administrativa. En eso está el Gobierno, en la reforma administrativa. Necesitamos un sector público más delgado, pero más eficiente y más dinámico y más impulsor del crecimiento. Por tanto, reforma administrativa. Y también es muy importante profundizar en la reforma de los mercados, introducir mayores dosis de competencia en sectores de la economía española que tienen insuficiente competencia. Estoy pensando en el sector servicios. En los servicios. Por ejemplo, hay servicios que tienen insuficiente competencia. Por supuesto, ahí la reforma laboral está ahora en marcha, está siendo cuestionada por la sociedad española. Bueno, pues también, aunque sea dolorosa, era necesaria, ¿no? Pues probablemente habrá que retocarla, porque no es perfecta. Habrá que retocarla, pero en la línea de las buenas prácticas que tenemos en la mejor Europa, que es la Europa del norte y del centro, donde al alto nivel de renta per cápita se une muy bajas tasas de paro y baja desigualdad. Tengamos en cuenta las buenas prácticas de países como Dinamarca, Suecia, Holanda, la propia Alemania, Austria. Ahí tenemos buenos ejemplos de prácticas económicas y laborales que nos pueden ser útiles a la hora de ir retocando nuestro mercado laboral, ir aproximándolo a eso que llamamos la flexibilidad. Vamos a ver. Modificaciones fiscales, una administración más eficiente, reducción de déficit, que los bancos de crédito, que esos créditos lleguen a la economía real. Pero con todos estos ingredientes, José Ramón, ¿cómo conseguimos que se cambie el modelo productivo español? Porque eso que vamos a tardar años. Vamos a ver, para cambiar el modelo productivo hay que hacer muchas cosas, entre ellas cambiar el patrón de gasto. Es decir, hay que gastar menos en una serie de cosas, austeridad. ¿Pero menos en qué? ¿Menos en coches oficiales y en televisiones autonómicas o menos en sanidad? No, bueno... Lo digo porque son los asuntos que están en boca de los medios. Hay que priorizar. Nuestro gasto tiene que cambiar. ¿Hacia qué? Hacia mejorar el gasto educativo, el gasto tecnológico. Estos gastos facilitan el cambio del sistema productivo a medio y largo plazo. Es muy importante que, puestos a realizar ajustes, sufran el ajuste menos posible, precisamente estos gastos en educación, investigación y desarrollo, que son muy importantes para que las empresas españolas a medio y largo plazo ganen en productividad. Es muy importante un crecimiento que potencie la productividad y tenemos que poner los medios para que nuestras empresas y nuestro trabajo sea cada vez más productivo. Tenemos que recortar gasto, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y cambiar el tipo de gasto. Tenemos que ir hacia un gasto más económico, ¿no? Por tanto, es importante modificar el patrón de gasto para poder modificar el modelo productivo a medio y largo plazo. Y es muy importante también el tema de cambiar el proceso de formación de precios y de salarios. Tiene que haber más competencia en los mercados. ¿Por qué? Pues porque cuando hay más competencia en los mercados, pues entonces es más fácil exportar. Es importante que haya competencia para frenar. En este momento no hay mucha inflación en España, pero en general hay que frenar el proceso inflacionista porque nos facilita la exportación. Y es muy importante la moderación salarial, en esas estamos. Pero también es muy importante la moderación de los dividendos de las empresas. La moderación del dividendo de las empresas acompañando a la moderación en salarios es muy importante. ¿Para qué? Pues para fortalecer el ahorro empresarial y para también
que sea más fácilmente aceptable la propia moderación salarial por parte de los trabajadores. Es muy importante, estamos en el mismo barco, que las rentas del trabajo y las rentas del capital pues, experimenten un semejante esfuerzo a la hora de posibilitar otra situación en España. Es decir, en la economía española muchas cosas han venido funcionando mal en esta década aparentemente prodigiosa, pero profundamente equivocada, que nos ha conducido a un boom financiero, boom inmobiliario. Bueno, ha habido cosas buenas también, pero que nos ha metido en un hoyo tremendo, con esos 5,3 millones de parados que pueden aumentar. Todo esto ha sido consecuencia de un gran error macroeconómico de la última década, porque ya a partir de 1998 empieza una dinámica muy desequilibrada, ¿no? Con un patrón de gasto muy inadecuado, muy consumista, muy especulativo, con poco gasto en investigación y desarrollo, con insuficiente gasto en educación, etcétera, y por tanto pues nuestro modelo productivo pues fue un modelo muy basado en actividades de baja productividad, actividades en el sector servicios, pero no en los servicios avanzados, sino en los servicios de baja cualificación, en la construcción, en fin, en sectores pues que no están mal, pero que España necesita. Que no van a sacarnos de esto. Minutos sobre las 4 de la tarde. Pero insuficiente pues para afrontar todo el crecimiento que necesita una economía del tamaño de la economía española. Patrón de gasto, modificarlo para convertirnos en más productivo, fue una década prodigiosa pero profundamente equivocada. Nos ha dejado unas ideas muy interesantes para reflexionar sobre lo que además va a venir esta semana, que son los presupuestos en la jornada del próximo viernes, a ver qué bases de gasto, dónde reduce y dónde no reduce el Ejecutivo de cara a los próximos meses. José Ramón Espínola, catedrático de Economía y profesor del programa Jean Monnet de la Unión Europea. Gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor lo que está pasando. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Seguimos analizando el contexto económico en la tertulia. Hasta ahora.